su evangelio presentando a Jesús como el Verbo, como la vida de los hombres y como la luz. Y siguiendo esta biografía teológica que habíamos dicho que son los evangelios, vamos a ver cómo aparece un personaje nuevo, alguien que hasta ahora no teníamos conocimiento de él, así que si queréis acompañarme, los que tenéis Biblia, vamos a ir a Juan capítulo 1 y leeremos los versículos del 6 al 13. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Así que tenemos aquí a un personaje, un actor secundario, un hombre que se llamaba Juan y que sabemos que era enviado de Dios. Pudiese parecer que en el texto él es el protagonista, porque empieza el texto presentándonos a él, pero como veremos más adelante, no es el protagonista, tampoco es el autor de este evangelio. Este evangelio lo escribe Juan, pero no es este mismo Juan. Es más, el Juan que escribe el evangelio, cuando habla de sí mismo, siempre se presenta como el discípulo al cual Jesús amaba. Así que no es este Juan el mismo que escribe el evangelio. La historia de este hombre la encontramos, sobre todo quizá más detallada, en Lucas. Encontramos a una mujer llamada Elizabeth, que era estéril, y a su marido, a un sacerdote de Israel, que se llamaba Zacarías. Y ambos eran fieles al Señor, ambos amaban mucho a Dios. En un momento que Zacarías está haciendo el incienso de gratitud al Señor, un ángel se le aparece y le dice que va a tener un hijo y que su hijo se tiene que llamar Juan, y que tenía que ser un hombre que no bebiera ni vino ni bebiera sidra, y que además iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y tenía una función muy clara: hacer que muchos judíos creyesen en Dios, que muchos judíos creyesen en el Mesías. Claro, Zacarías era un hombre mayor, era ya anciano, y su mujer además era estéril, así que como que le demostró un poco las dudas al ángel que se le apareció. Y el ángel le dijo que iba a estar mudo hasta el día en que su hijo naciese. Y durante todo este tiempo Zacarías solamente se podía comunicar por medio de señas, por medio de escribir en una tablilla. Y llega el día pues, en que este Zacarías llega a su edad de jubilación. No sé si serían los 65 años como aquí o serían los 40, no lo sé, pero el caso es que se jubila y se vuelve pues, a casa con su mujer. Allí su mujer se queda embarazada, milagrosamente, y a los 6 meses del embarazo de Elizabeth, hay un ángel, el ángel Gabriel, que se le aparece a María para decirle que va a tener un hijo y que ese hijo es el Señor Jesús. Así que, como María y Elizabeth eran familia, María va a visitar a Elizabeth y cuando se encuentran ocurre algo extraño. Se nos dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y que el niño que había dentro de ella dio un bote dentro. Los hombres no podemos saber qué experiencias tienen las mujeres con un bebé en el interior. Como mucho podemos tocar y escuchar alguna patada. Pero la Biblia dice que Elizabeth sintió como el niño saltó en su interior. Así que, tras esto, pasa el tiempo, nace Juan, y a los 8 días lo llevan al templo para circuncidarlo, como mandaba pues, la ley judía. Y todos los vecinos fueron allí y todos querían ponerle el mismo nombre que tenía su padre, porque era lo habitual, que el hijo se llamara como el padre, que se llamara Zacarías. Pero de repente Zacarías coge una tablilla y dice, no, el niño se llamará Juan. Y de repente en ese momento vuelve a hablar. Dios le vuelve a permitir que hable. Y de repente nos cuenta Lucas que esta noticia corre por Judea y corre por Jerusalén. ¿Quién iba a ser este niño? Este niño que había llegado de una manera tan milagrosa que al encontrarse con Jesús en la barriga sin ni siquiera haber nacido, esto para los que dicen que no hay vida dentro hasta que el niño nace, ya había ahí un movimiento además espiritual. ¿Quién iba a ser? Iba a ser alguien que iba a anunciar la venida de alguien superior, alguien que vivió en el desierto y alguien que tenía un propósito en su vida.
un propósito que su propio nombre lo anunciaba, porque Juan lo que significa es el hombre que le es fiel a Dios. Así que el nombre que el ángel le dijo a Zacarías que tenía que poner a su hijo no era casualidad. Era un nombre escogido divinamente y perfectamente para el plan que Dios tenía para Juan el Bautista. Y mira, ahora voy a ser quizá un poco hasta hereje, quizá, perdonadme. Yo no sé si en el cielo nos pondrán motes. Me imagino que no, pero imaginaos que nos ponen motes. No sé qué motes te imaginas que te pondrían a ti según la vida que vives. Pero ojalá a todos nos dijesen, esta persona es un Juan. Es una persona que es fiel a Dios, que en todas las cosas no le falla a Dios, que le sigue fielmente. Ojalá en el cielo se nos reconozca así, como hombres y mujeres que somos fieles a Dios. Así que, sabiendo quién es este Juan, que no es el que escribió el libro, sino que es Juan el Bautista, ¿cuál era su función en la vida? Se nos dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Se nos dice que Juan el Bautista vino por testimonio. ¿Qué quiere decir esto? En Mateo 3:3 se nos dice, pues hablando de Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías, es decir, cientos de años antes, ya la Biblia hablaba acerca de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto es increíble. ¿Os imagináis que ahora alguien os trajese un libro que habla de ti y escrito hace 300 o 400 años? Bueno, yo no me lo creería, diría, esto es casualidad solamente. Pero Dios ya lo tenía todo previsto. Antes de que sus padres hubiesen imaginado que Juan podía nacer, antes de que fuese presentado, antes de que todo fuese creado, Dios ya tenía preparado lo que iba a pasar con este hombre. Una vez más, esto nos demuestra que los planes de Dios son suyos y ocurren. Que no hay nada que los pueda torcer, que no hay nada que pueda hacer que Dios falle, que da igual lo difícil que sea la situación. Si a Elisabet y a Zacarías, cuando él era mayor y ella estéril, le hubiesen dicho que iba a tener un hijo, no se hubiesen creído, porque naturalmente y biológicamente era imposible. Pero Dios había decretado que iba a ser así, y así fue. Dios se saltará y dará igual la problemática que haya por medio. Su plan siempre se cumplirá. ¿Y sabes algo? Cada uno de nosotros, Dios nos ha preparado algo para hacer en esta vida. Quizá para algunos sea un ministerio muy evidente. Quizá para otros solamente sea ser testigo de lo que Dios ha hecho en él. Quizá para otros solamente sea preocuparse por los necesitados. No lo sé, pero cada uno tenemos algo que hacer en esta vida. Trabajar por nuestra santificación. Venir a la iglesia, preocuparnos los unos por los otros. Cada uno somos útiles. Y quizá pienses, bueno, es que, Ángel, mira, yo es que no valgo. Es que si tú supieses mis complejos que tengo, si tú supieses lo que a mí me cuesta hacer las cosas. Pero ¿sabes algo? Los planes de Dios no los quiebra nadie. Si Dios ha preparado algo para ti, ocurrirá. Puedes estar seguro. Da igual lo difícil que te parezca o da igual lo oscuro que parezca la situación. Dios pondrá luz. Dios aclarará la situación para que podamos cumplir nuestro propósito en su plan eterno. Así que podemos estar confiados, podemos estar tranquilos. Juan durante muchos años estuvo en lugares desiertos, donde no había nadie. Y todo eso fue parte de su preparación para hacer lo que tenía que hacer. Hay algunos que dicen que el cristiano no puede pasar por momentos dolorosos, que el cristiano no puede tener dificultades, que el cristiano no puede pecar, pero la realidad es que Dios usa todas estas cosas para prepararnos, para llevar a cabo su plan. Y gloria a Dios por esto, porque los planes de Dios, como decía aquel del equipo A, siempre salen bien. No fallan nunca, siempre aciertan. ¿Y cuál era su objetivo? Dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. Su objetivo era ser una voz en el desierto. Perdonad. Su objetivo era, como os decía, ser una voz en el desierto. Tanto de una manera geográfica, porque
vemos que estuvo viviendo en el desierto, como también de una manera espiritual dentro de Israel, y anunciar la llegada de Jesús, anunciar la llegada del Mesías, para que cuando Jesús se manifestase como el Mesías, todos pudiesen creer por él. Y la verdad es que cuando vemos en otros evangelios cuál era el mensaje de Juan, no era un mensaje demasiado profundo, ni demasiado complicado, ni usaba demasiadas ilustraciones. Era muy contundente. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Generación de víboras, ¿quién os salvará de la ira venidera? Un mensaje contundente y sencillo. Anunciar la llegada del Mesías, de que todos aquellos que fuesen a confesar sus pecados y ser bautizados por él, como muchos hicieron, encontrarían la salvación. Y mirad, no existe, cuando hablamos de trabajos, hay trabajos dignos y trabajos indignos. Un traficante de droga no tiene un trabajo digno. Un político debiera tener un trabajo digno, aunque vemos que nuestra clase política a veces deja mucho que desear. Pero ¿sabéis algo? Si queréis encontrar un empleo que es digno, no es otro que el de predicar el Evangelio. No hay empleo más digno en la tierra que este, y es a lo que Juan dedicó toda su vida. No existe un empleo más digno que llevar a las personas a Jesús para que se arrepientan y se den cuenta de sus pecados. No existe un empleo más digno que llevar a la gente de la perdición a la salvación. Y hubo alguien que lo hizo con nosotros, porque si no, no estaríamos aquí. Hubo alguien que se empeñó en tener un empleo digno y en predicarnos el Evangelio. Y ahora es nuestra misión también hacerlo. Es nuestra misión hacer como hizo Juan el Bautista. Dar testimonio de la luz. Mira, podemos tener la mejor teología del mundo, el mejor grupo de alabanza, cantar las canciones cantando teniendo las voces más bonitas de todas, tener una iglesia de miles y miles de miembros, pero si nuestro cristianismo no produce transformación en los demás, es un cristianismo estéril. Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está atado a mí da buen fruto. Si no damos fruto, somos estériles. No sirve de nada tener mucho conocimiento si no impactamos a la gente que nos rodea. Juan era una persona que impactaba, que estaba dando testimonio de la luz. ¿Y nosotros damos testimonio de la luz? ¿O hablamos de 1001 temas y la luz la tenemos escondida? Dirá el Señor Jesús en el Sermón del Monte, de nada sirve tener una luz y meterla debajo de la cama, porque no alumbra a nadie. O tener una casa y meterla en lo profundo de un monte, no va a alumbrar tampoco. Estamos llamados a llevar la luz. Animémonos, pidámosle al Señor, Señor, ponme personas cada día a los que pueda hablarles de ti. Y dame la valentía, porque a mí al menos me pasa, a veces me cuesta mucho. Y hay veces que veo la oportunidad y aún así me callo. Y nos convertimos en cristianos estériles. Pero Dios es un Dios fructífero. Y cuando estamos atados a Él y hacemos lo que Él quiere, entonces damos luz. Pero entonces sí, vemos que Juan estaba teniendo éxito. Mucha gente venía a Él para que les bautizara, tenía un buen ministerio. Hoy en día se podría decir que era un influencer, alguien que tenía muchos seguidores, mucha gente que le seguía, gente que seguramente le quería imitar. Así que, ¿por qué Juan no iba a aprovechar esto? ¿Por qué no pedir alguna ofrenda y dejar de vivir en el desierto? ¿Por qué no aprovechar para tener a alguien que le sirva y poder estar más tranquilo? Vemos que él hizo todo lo contrario, se enfrentó contra la clase religiosa. El pueblo estaba de su lado. Podría haber aprovechado la situación. Pero se nos dice que no era él la luz, sino que él estaba para dar testimonio de la luz. El propósito de Juan no era conseguir seguidores para él. Su propósito no era ser muy famoso ni ser alguien influyente. Él no deseaba tener muchos discípulos. Su objetivo era hablar de la luz. Y este punto creo que también es muy importante pararnos. Mira, no estamos en esta vida para que nos sigan a nosotros.
Hay muchos pastores y predicadores que parece que lo único que le importa es saber cuántas personas tienen en la iglesia, porque son su rebaño. Pero la realidad es que no es así. El que predica no está para hacer discípulos de sí mismo, está para hacer discípulos de Jesús. Si yo ahora consiguiese que todos me siguieseis a mí, os estaría llevando a la perdición. Pero estamos cada uno de nosotros para llevar a hacer discípulos a Jesús. Este es el propósito. Y a veces queremos presentarnos como gente tan buena que parece que queremos que nos sigan a nosotros en vez de a Jesús. Somos tan buenos nosotros que ¿para qué van a seguir a Jesús si somos perfectos? No pasa nada por mostrarnos débiles. No pasa nada por mostrar que somos pecadores. A veces somos santurrones, perdonadme si vosotros no, yo reconozco que me pasa. A veces me paso de santurrón solo por mantener una apariencia. No pasa nada por decir que somos pecadores, porque eso quiere decir que necesitamos un Salvador. Juan no buscaba sus seguidores, buscaba llevar seguidores hacia Jesús. Y lo tenía muy claro, él venía a ser testimonio de la luz. Así que, si Juan no era la luz, entonces debemos preguntarnos, ¿quién era esta luz? ¿Quién era esta luz de la que Juan hablaba? Y Juan nos da algunas pistas, el autor del Evangelio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 3 ideas sobre la luz. Es verdadera, alumbra a todo hombre y venía a este mundo. El mismo Señor Jesús dio testimonio de que Él era la luz. En Juan 9:5 dice, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y no solamente esto, sino que en Juan 8:12 demostró que Él estaba aquí para alumbrar a todo hombre. Dice, otra vez habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Jesús vino con un propósito. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y entonces debemos preguntarnos, ¿tienen todos los hombres y todas las mujeres, vamos a usar el lenguaje inclusivo que tanto gusta hoy, la luz de Cristo? Bueno, es obvio que no. Creo que si miramos nuestra sociedad y la gente que nos rodea, obviamente no todo el mundo ha encontrado la luz de Cristo. Pero lo que sí que está queriendo presentar el apóstol Juan es que Jesús es la luz que vino con el propósito de alumbrar a todos los hombres. Porque el ser humano había huido de la luz. El ser humano se había querido ir a las tinieblas. Cada uno de nosotros estábamos lejos de la luz. Estábamos lejos de Cristo. Pero al encontrar a Cristo, hemos encontrado la luz. Él es la luz que viene a este mundo. Igual que en Génesis 1, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y las tinieblas desaparecieron. Cuando Jesús viene, Él es la luz que hace que desaparezcan las tinieblas del pecado. Viene a eliminar las tinieblas espirituales. Y está aquí para que todo hombre pueda pasar de tinieblas a luz. Para que nadie tenga excusa. Y mira, para nosotros, los que estamos aquí, Cristo debe ser nuestra luz. Él es la luz verdadera. Solamente Cristo puede mostrarte el pecado de tu corazón. Solamente Él. Por supuesto, cuando evangelizamos tenemos que confrontar con el pecado, porque la manera de saber que hay una buena noticia es saber antes que hay una mala. Pero el hecho de que Juan lo presente con un alcance tan grande, la luz que ilumina a todo hombre, debe ser también un consuelo para nosotros. Porque los que tenemos familiares que no son creyentes, que no quieren saber nada de Dios, que tantas veces les hemos hablado y parece que hacen oídos sordos, la luz de Cristo es suficiente para alumbrar el corazón más oscuro. Da igual que parezca difícil, da igual que parezca imposible, no nos desanimemos. No caigamos en el error de pensar que todo está perdido, porque la luz de Cristo es válida para iluminar el corazón de todo hombre y de toda mujer. Por lo tanto, sigamos orando por ellos.
Sigamos en nuestras casas hablando del Evangelio, hablando de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y ojalá llegue el día en que el Señor toque sus corazones, de mujeres, de maridos, de padres, de hijos, de abuelos, de primos, de tíos. Solo la luz de Jesús puede llegar a iluminar el corazón oscuro que está en tinieblas. Pero, ¿qué ocurrió con la luz al llegar? Dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Una vez más, Juan nos presenta a Jesús como el Creador. Ya en los primeros versículos nos presentó a Jesús como el Creador de todo lo que existe, y aquí una vez más se nos dice que el mundo fue hecho por él. Es decir, todo lo que existe ha sido creado por Jesús, como un Creador que no tenía necesidad de nada. Hay algunos que dicen, bueno, es que Jesús creó todo para que le alabaran y porque necesitaba ser alabado. Dios no tiene un problema de autoestima, nosotros lo tenemos. Dios no necesita que nadie le diga lo bueno y lo guapo y lo maravilloso que es, porque Él sabe que lo es. Así que no tenía necesidad de nada. Es más, cuando Adán y Eva fallan y pecan, podría haber hecho así y haber destruido todo y empezar de nuevo. ¿Por qué seguir con una creación que le había dado la espalda y que se había vuelto su enemiga? Pero Dios no quiso hacerlo así. Dios quiso poner una solución al problema. Dios quiso hacerse hombre. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué duro esto, ¿verdad? El mundo prefirió las tinieblas a la luz. Prefirió el mal al bien. Y creo que se ve muy claro en estos tiempos. Se ve que es una realidad en el tiempo que vivimos. La sociedad anda de espaldas a Dios. Y mirad, vamos a leer un texto que nos va a ayudar a entender un poco por qué la sociedad anda de esta manera. Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 18 al 24. Aquí el apóstol Pablo presenta una radiografía perfecta de la sociedad. Romanos 1, del 18 al 24. Justo antes Pablo ha dicho, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Y ahora fijaos lo que dicen. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que Pablo está diciendo, mira, la ira de Dios se está manifestando hoy contra el ser humano que anda de una manera impía y pecaminosa. Porque Dios se ha querido revelar por medio de todo lo creado. Y el ser humano ha preferido apartarse. Y ahora fijaos lo que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, la ira de Dios es una realidad hoy en día. No sé si habéis puesto estos días la tele. Este fin de semana ha habido un tema central, el Día del Orgullo Gay. Ponías la tele donde la pusieras
ahí estaba. Y mirad, esta es la evidencia de que la ira de Dios está sobre la humanidad hoy en día. Muchos podrían pensar, bueno, es que la ira de Dios es que llegue y los destruya a todos. Bueno, sería una evidencia clara de la ira de Dios, y estaría bien hecho que lo hiciese así. Pero en cambio aquí en Romanos se nos dice que Dios su ira la demuestra entregando a aquellos pecadores a que hagan lo que les dé la gana. La ira de Dios se demuestra porque Dios no hace nada. Se queda quieto. Y esto es terrible para el ser humano. Es terrible. Y mirad, dejadme puntualizar algo, porque creo que vale la pena. De la misma manera que Dios nos llama a amar a nuestros compañeros de trabajo que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, siendo pecadores. Igual que Dios nos ama a amar a aquel que ha tenido una aventura con otro hombre o con otra mujer. Igual que Dios nos llama a amar a los chismosos y a los mentirosos, también nos llama a amar a los homosexuales. Durante mucho tiempo parece que hemos tenido una guerra contra ellos, pero Dios nos llama a amarlos y a predicarles el Evangelio, porque la manera de amar a alguien es diciéndole que lo que está haciendo está mal. Esto no es homofobia, esto no es odio. Yo tengo muchos compañeros que son homosexuales y me llevo muy bien con ellos. No tengo ningún problema. Obviamente no comparto su manera de vivir, pero su problema, él no se va a ir al infierno por ser homosexual, se va a ir al infierno por no creer en Jesús. Cuando crea en Jesús, Jesús ya se encargará de hacer lo que tenga que hacer y de cambiar su corazón. Tenemos que preocuparnos y amar a todos, de amar a aquellos que se están perdiendo. Porque ¿sabéis algo? Ninguno de nosotros vinimos aquí siendo buenos. Ninguno de nosotros vinimos aquí siendo perfectos. Todos vinimos con pecado. Todos vinimos siendo pecadores. Pero en Cristo encontramos nuestra solución. Y esa gente que no cree y a los cuales están siendo frutos de la ira de Dios que les ha permanecido seguir en esa inmundicia, debemos amarles predicándoles el Evangelio, estando a su lado, hablando con ellos, preocupándonos de sus necesidades. La Iglesia no está para preocuparse de los sanos, está para preocuparse de los enfermos. Y los enfermos son aquellos que se pierden. El que verdaderamente es cristiano tiene que amar al pecador, porque sabe que él es pecador y que ha recibido un amor que no merecía. Así que la luz venía y el mundo no quiso saber nada de ella. Ahora bien, ¿todos rechazaron a Dios? La verdad es que no. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién se refiere a Juan con los suyos? Está hablando de los judíos. Jesús era el Mesías de los judíos. Había sido profetizado cientos de años antes. Venía a implantar un reino espiritual. Ellos esperaban un reino político que les liberara de Roma y les pusiesen en el top de los pueblos de la tierra. Pero Jesús venía a implantar un reino espiritual. Así que los judíos le rechazaron. Lo subieron a una cruz y lo mataron por blasfemo. Pero este rechazo trajo una ampliación en la familia de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es increíble. Esto es impensable. Los judíos rechazan al Mesías y esto abre la puerta a muchos otros. Entre ellos espero que todos los que estamos aquí. Espero que todos podamos tener el derecho, que es lo que quiere decir, les dio potestad, les dio el derecho de decir que son hijos de Dios. Espero que todos los que estemos así, aquí, seamos de esta parte. Ahora bien, ¿cuál es el requisito para tener este derecho? ¿Cuál es el requisito para yo poder decir que soy hijo de Dios? Solo hay uno, y lo dice el texto, creer en su nombre. Ahora bien, ¿qué significa esto de creer en el nombre de Jesús? ¿Significa creer que Jesús se llamaba Jesús?
No, porque si no, todos los libros de historia, o al menos la mayoría, serían salvos. No quiere decir creer que Jesús se llamaba Jesús. ¿Quiere decir que Jesús vivió en la tierra? No, tampoco es eso, porque mucha gente que no es creyente cree que Jesús vivió en la tierra, porque lo dicen los libros de historia. Así que, ¿qué es creer en el nombre de Jesús? Mira, creer en el nombre de Jesús se trata de reconocer que Jesús era el Verbo que en el principio estaba creando. Es creer que Jesús existía en la eternidad antes de que nada existiese. Es creer que Él es el creador de absolutamente todas las cosas que existen. Y no solo eso, sino que todo lo que existe se sustenta porque Jesús vive. Creer en Jesús significa que Él es el motivo de toda la creación. Significa creer que si Él no existiese, no existiría nada. Significa creer que Él es la luz que puede demostrar nuestro pecado, que puede mostrar las tinieblas de nuestro corazón. Significa creer que Él es Dios por completo, que no le falta nada, que no es un semidios, que es el Dios verdadero y que llegó a esta tierra en forma de bebé, de la barriga de una adolescente llamada María. Significa creer que creció como crecen cualquiera de los niños que tenemos aquí en la iglesia y que iba aprendiendo, que iba creciendo. Significa creer que trabajó en los negocios de su padre José, que le ayudó en la carpintería, que se cansaba, que tenía hambre, que se relacionaba con sus hermanos, que durante su vida, igual que todos nosotros, fue tentado, pero él no pecó, él se mantuvo recto. Significa que tras 3 años evidenciando su divinidad en su ministerio, le acusaron de blasfemo, le azotaron, le insultaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le dieron a beber vinagre y lo subieron a una cruz para matarlo como uno de los peores delincuentes. Significa que siendo inocente hubo un juicio y él fue declarado culpable y por lo tanto fue hecho pecado, fue hecho maldición y fue desamparado por Dios. Significa que igual que nuestro pecado ahora le es imputado a él y por eso él pagó, su justicia nos es imputada a nosotros y por lo tanto su sangre es suficiente para cubrir todos nuestros pecados, los que hemos hecho, los que hacemos y lo que haremos. Significa creer que delante de Dios ahora somos aceptados, como si fuésemos el mismo Jesús. Creer en su nombre significa creer que cuando Él murió a los 3 días resucitó y se apareció a muchos para dar testimonio. Creer en su nombre significa creer que Él fue ascendido al cielo y que ahora está a la diestra del trono del Padre, intercediendo por nosotros, pidiéndole a Dios por cada uno de nosotros y preparando un hogar futuro donde estaremos con Él. Sin creer en Él, creer en su nombre, significa creer que Él va a volver un día y que todo ojo le verá y que entonces Él nos llevará y le veremos vencer al anticristo y viviremos eternamente por Él. ¿Crees esto? Entonces crees en su nombre. Entonces, si tu fe realmente está puesta en esta verdad y tú vives consecuentemente a esto, entonces puedes decir que eres hijo de Dios. Si realmente has entendido que necesitabas a alguien que te librara del infierno, que necesitaras a alguien que trajese luz a tus tinieblas, entonces eres hijo de Dios. Y entonces hay evidencias. Lees la Biblia con ganas. Oras porque quieres estar con Dios. Esta semana o la anterior leía, si no eres capaz de estar 1 hora en oración y leyendo la Biblia, ¿de verdad estás dispuesto a pasar una eternidad con Dios? Si no eres capaz de estar 1 hora aquí, el Hijo de Dios tiene ganas de estar con Dios, tiene ganas de estar con su Padre. Se demuestra en que amas a los que tienes a tu alrededor, en que te preocupas por quien tiene necesidad. Se demuestra en que venimos aquí no por cumplir un expediente, sino porque necesitamos estar unos con otros, porque somos una familia.
se demuestran que predicamos el Evangelio. Si todas evidencias están, entonces enhorabuena, eres un hijo de Dios. Pero si no lo están, la luz sigue accesible. Aún puedes ir a Jesús y decirle: perdóname. Lo siento porque soy pecador. Quiero creer en ti. Quiero creer que tú eres el Hijo de Dios. Y quiero que estas evidencias se vean en mi vida cada día. Aún el derecho está accesible de ser hijo de Dios. No pierdas la oportunidad. Pero en todo esto hay que puntualizar algo. Como hemos visto antes, el ser humano ha escogido las tinieblas, ha decidido tomar su propio camino. Y Dios demuestra su ira abandonándolos y dejándolos que sigan el criterio de su corazón, dejándoles que sigan en la situación tan lamentable en la que nos encontramos. Así que, ¿cómo puede el ser humano ir a Cristo entonces? El último versículo nos lo dice: de los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí Juan nos presenta dos ideas, y es que cuando habla de sangre, está hablando de que nadie es salvo y es hijo de Dios por su nacionalidad. Nadie lo va a conseguir por su herencia, nadie lo va a conseguir por su dinastía, nadie por ser judío o español o australiano o americano va a ser salvo por esa etiqueta del lugar donde nació. También dice que no es ni por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Aquí está hablando que nadie va a ser salvo porque su padre sea salvo o porque su marido sea salvo. Tú no puedes hacer que tu hijo sea salvo. Es imposible. Ni tú, como marido o como mujer, puedes hacer que tu marido o tu mujer sean salvos. No llega a la salvación de esta manera. Así que, si humanamente no puedo hacer nada, ¿de qué manera una persona puede venir a creer en Jesús? La respuesta es que viene de Dios. Es Dios el que nos hace creer. Cuando comenzamos los viernes los estudios del libro que estamos siguiendo de Paul Washer, que se llama Descubriendo el Glorioso Evangelio, el primer tema presentaba un dilema, que él titulaba como el gran dilema divino. ¿Cómo puede un Dios santo y perfecto salvar y relacionarse a pecadores que son sus enemigos? Y veíamos que la única solución se llama Jesús, no hay otra manera. Pero pensando en esto, déjame presentarte otro dilema, que he titulado como el gran dilema humano. ¿Cómo puede ser que Dios, siendo bueno y siendo amor, salve a unos y a otros no? Esta es una pregunta profunda que tampoco podemos, porque nos llevaría horas seguramente, pero déjame dar una pasada por encima. Si recordamos lo que hemos leído en Romanos, ¿Dios obliga a algún hombre a buscar animales a los que adorar? No. ¿Dios obliga a algún hombre a deshonrar su cuerpo? No. El hombre lo ha hecho porque le ha dado la gana. Así que en su situación el hombre merece ser condenado, el hombre merece ser castigado. Si Dios castiga al hombre por hacer todo esto, ¿es Dios injusto? No. Hay una ley y el que rompe la ley tiene que cumplir. Esto es una máxima que tenemos en la tierra. Si alguien mata a alguien, tiene que ir a la cárcel. Luego habrá que ver si lo mata voluntariamente, involuntariamente, lo que sea. Pero si matas a alguien, acabas en la cárcel. Así que hasta aquí vemos que Dios de momento está siendo justo. Si Dios condena al pecador, Dios está actuando con justicia conforme a la ley. Así que en esta situación todos los hombres y todas las mujeres de la tierra, de todas las épocas, están perdidos. Estamos perdidos. No tenemos ninguna solución. Así que la persona que no cree porque no quiere creer. Porque dice Pablo en Romanos que Dios ha hecho evidente su deidad y su poder. Así que el que no cree porque no quiere. Entonces, en medio de todo esto, de esta situación difícil, encontramos un texto de Pablo que da aliento. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. ¿De qué manera somos salvos? Por gracia. No es por la fe, no somos salvos por la fe, somos salvos por gracia. Y esta gracia se evidencia y llega por medio de la fe. Ahora bien, ¿cómo llega la fe a nosotros? Dice Pablo. Y esto no de vosotros, es decir, no es algo mío, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie se pueda enorgullecer. Por lo tanto, la fe, el creer en el nombre de Jesús, es algo que viene de Dios. Es un regalo de Dios. Por tanto, entonces tenemos a los pecadores que Dios les permite vivir de espaldas a Él, que viven como les da la gana, totalmente perdidos, y tenemos a unos salvos a los cuales Dios por gracia ha querido salvar. Mira, aquí podríamos decir, bueno, es que me parece injusto que Dios salve a unos y a otros no. Me parece injusto que Dios me salve a mí. Esto me parece muy injusto, porque yo no soy mejor que ningún otro. ¿Y por qué Dios lo hace así? Mirad, en Romanos 9, del 13 al 16, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y de aquí nos llama la atención que aborrezca a Esaú, pero si Esaú es pecador, Dios tiene que aborrecer a Esaú. La duda es cómo Dios puede amar a Jacob si Jacob no ha hecho nada para merecerlo. Y esta es la realidad. La pregunta no es cómo puede Dios dejar que algunos se pierdan. La pregunta es cómo Dios puede salvar a los que merecen perderse. Esa es la pregunta clave. Porque el que se pierde no se pierde porque Dios le deje, se pierde porque él ha querido perderse. Y el que se salva porque Dios ha querido tener gracia de él. Y la gracia se da libremente. La gracia no tiene ataduras. Dios no está atado a nadie. Él da gracia a quien quiere, tiene misericordia de quien quiere, y de quien no quiere tener, no lo tiene. Por tanto, ninguno de los que estamos aquí hemos venido a Cristo por nuestros méritos. No hemos venido aquí porque seamos mejor que nadie, ni más listos, ni hayamos tenido, ostras, voy a ser más listo que el otro y voy a creer en esto. Venimos aquí porque Cristo ha puesto fe en nosotros. Y nosotros hemos querido aceptarla. No somos pasivos tampoco en esto. Pero aquel que recibe la llamada de Jesús, como decíamos hace 2 semanas, Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le escuchan y saben quién es. Así que aquel que oye a su pastor va hacia él y nadie lo arrebatará de las manos de su Señor. Y acabo ya. Empezaba el texto con la irrupción de un hombre con una misión específica, con una misión clave para el ministerio del Señor Jesús. Este es Juan el Bautista. Y ya su nombre hablaba de cuál iba a ser su carácter, de ser fiel a Dios. Su aparición, que no lo hemos leído, pero recordaba a aquellos profetas de la antigüedad, un hombre brusco, que vestía con piel de camello, que hablaba muy directo, quizás recordaba mucho a Elías, pero que tenía un mensaje muy claro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aparentemente él era la luz, pero la realidad es que solamente era un candelero, un sitio donde poner la luz y llevarla a muchos. Y cumplió su cometido. ¿Y sabéis algo? Ninguno de nosotros podemos brillar por nosotros mismos. No hay manera. Pero estamos llamados a ser candeleros de la luz, a iluminar con la luz de Jesús allí donde estamos. Porque vivimos en un mundo de oscuridad, en una oscuridad donde estábamos cada uno de nosotros, donde cada hombre voluntariamente ha decidido estar ahí, por nuestras malas sombras, y que se evidencian que nadie quiere saber nada de Dios. Todo el mundo vive de espaldas a Dios y nadie quiere saber nada de Él. Así que ante esta situación, la luz viene al mundo. Una vez más es Dios el que da el primer paso.
No espera a ver si alguien quiere venir a buscarle. La luz se acerca. Y aunque en la cruz parece que la luz se apaga, que la luz se desvanece, la muerte no puede sostenerla. Y se levanta y brilla mucho más fuerte. Porque la luz de Cristo es mayor que cualquier tiniebla que pueda existir. Así que hoy, gracias a esta luz, nosotros tenemos el derecho de decir que Dios nos ha adoptado, que Dios nos ha hecho uno más de Él, que Dios nos ha hecho parte de su familia, que Jesús es nuestro hermano mayor, que toda la herencia de Jesús también nos pertenece a nosotros. Y mira, me gustaría acabar ya del todo con una parábola que hizo el Señor Jesús. Hablaba de un hombre que preparó una gran cena y envió invitación a todos los que tenían que venir a cenar. Y ninguno quiso venir. Cada uno puso una excusa. No puedo porque tengo que vender unas tierras, no puedo porque estoy ocupado. Y cuando el siervo vino al anfitrión y le dijo, mira, nadie ha querido venir a tu cena, le dijo, no te preocupes, tranquilo, te voy a dar otra misión. Ve a las plazas, invita de allí a los cojos, a los ciegos, a los mancos y a los pobres, y tráelos a mi casa. Y cuando llegaron todos esos que estaban en las plazas pidiendo limosna, aún había sitio. Y el Señor le dijo a su siervo, ve por los caminos y ve por los vallados y trae a aquellos que te encuentres, que vengan a mi casa a cenar, porque te aseguro que aquellos que me rechazaron no probarán mi comida. Pero estos indeseables que nadie quiere saber nada de ellos vendrán a estar conmigo. Y es que la luz de Cristo va más allá de las apariencias y va más allá de lo difícil que pueda parecer. Se acerca a los débiles y a los necesitados. Mira, da igual lo duro que sea el corazón de quien estás predicando. La luz de Jesús es más fuerte. Da igual lo pecador que sea. La luz de Jesús vence todas las tinieblas. Y podemos estar seguros de que Él llevará su plan a buen puerto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres la luz que quiso venir a este mundo para sacarnos de las tinieblas, Dios. Y gracias porque en ti hemos encontrado una gracia que no merecíamos cuando éramos tus enemigos y andábamos de espalda a ti, Señor. Y te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a ser candeleros de la luz, a llevar tu luz a aquellos que están perdidos, Señor, a ir a las plazas para buscarlos y llevarlos a tu banquete, Señor, a recorrer los caminos, Señor, y a recorrer los vallados para rescatarlos de las tinieblas en las que están. Sabemos que por nosotros no podemos, que nuestra palabra, Señor, no son más que palabras vanas y vacías, pero cuando tú obras a través de ellas, Señor, son luz y son vida para el pecador. Y por eso te rogamos que tú tengas misericordia, Señor, de quienes nos rodean, y que nos ayudes a ser testigos de la luz, Señor, a llevar el mensaje de salvación a todos los que no creen, para que tú seas glorificado, Señor. No buscamos seguidores, no buscamos ampliar el número de la iglesia, buscamos que tú seas glorificado y que tú recibas la gloria, Señor. Y por eso te queremos alabar y bendecir y reconocer como el Señor de todas las cosas, Jesús, como el Verbo verdadero, como la luz de la vida, Señor, y como la vida verdadera. Gracias por ser tan bueno con nosotros y gracias por haberte acercado y haber venido a buscarnos, Dios. Y en esta mañana queremos seguir alabando y adorando porque tú te lo mereces, Jesús. Amén. Es 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 Jesús. Amén.